Bueno, mi trabajo en artes visuales tiene como tres elementos digamos, de línea de reflexión o de puntos de partida, como se le quieran llamar. Uno es la violencia, otro es la sastrería y el arte contemporáneo. Mi abuelo, por parte paterna, mi padre y mi tío fueron sastres, eran alemanes y llegaron al Uruguay en los años 40. Mi abuelo tuvo la mala suerte de estar 16 días recluido en un campo de trabajo forzado, Buchenwald, y confeccionó durante 16 días perdón, los uniformes nazis. Bueno, llegaron al Uruguay en los años 40, como dije, 38 realmente, fines del 38, principio del 39, ayudados por una organización judía que digamos, se dedicaba a tratar de facilitar la salida de algunos judíos en aquella época, porque no era fácil. Y bueno, y la familia de mi padre había ya gestionado los papeles, porque mi abuelo se venía a venir la guerra y por supuesto tenía ya todo planificado.
Ya en el Uruguay se establecieron y organizaron una pequeña sastrería en el centro de Montevideo. Y allá por los años 85, 86, tuve la suerte de encontrar unos manuales de instrucciones de para la confección de uniformes que trajo mi abuelo en aquella oportunidad. Y esos manuales digamos, que los conservo hasta el día de hoy, me permitieron, digamos, no solo conocer la historia de mi abuelo, de mi familia, sino entender, digamos, en profundidad lo que significaba la confección de los uniformes militares de aquella época y principalmente en aquellas condiciones, ¿no? Mi abuelo contaba, digamos, relatos que después me hizo mi padre, que por ser sastre tuvo la oportunidad que en la barraca del campo, simplemente con tener un poco de calefacción, tenían una especie de confort, entre comillas, diferente al resto de los prisioneros, ¿no? Inclusive contaba también mi padre que le asignó tareas de sastre a algunos compañeros, los más cercanos, que estaban ahí en el campo, que no eran sastres, pero los hizo pasar por sastres para que sus condiciones de vida mejoraran un poquito en esos días, ¿no? Bueno, como decía, en Montevideo tuve la suerte en el año 85, yo estaba estudiando arte, estaba terminando mis estudios, había comenzado arquitectura, que posteriormente dejé de estudiar, y dentro en aquellos años tuve la suerte de encontrar esos manuales que usó mi abuelo en Alemania, ¿no? Eh, Concretamente eran dos manuales muy curiosos, me parecieron, porque si bien tenían capítulos dedicados específicamente a la confección de uniformes, eran manuales que que ofrecían instrucciones a todos los sastres o a las sastres para que pudieran vestir o confeccionar las indumentarias para toda la sociedad, para múltiples oficios, ¿no? Habían para cocineros, enfermeros, mayordomos, y habían unos capítulos importantes dedicados a todo lo que es lo militar. Y entonces inmediatamente los empecé a estudiar y allá por los años 90 este, decidí hacer una producción de dibujos acuarelados de gran formato que se titularon La tomadura de medidas. Este título me pareció importante porque la tomadura de medidas también yo considero que en definitiva esa acción se desplegó hasta el día de hoy en todo el desarrollo de mis trabajos de arte. Yo creo que en el fondo mi obra es estrictamente una tomadura de medidas, ¿no? En diferentes niveles, pero creo que ese es entre otras cosas, ¿no? También en esa época decidí hacer un proyecto con mi tío, sastre, que también trabajaba en el taller de Montevideo, y hicimos una producción de fotos que se llamaron El Saludo, con algunas posiciones del cuerpo, obviamente posiciones que tenían referencia de los manuales, y mi tío, digamos, se prestó en aquella oportunidad como figura de las imágenes, extendiendo el brazo en una imagen, colocándolo de manera, digamos, como con una flexión y con una especie de imposibilidad en otras, etc. Y bueno, fue un proyecto muy lindo porque en realidad yo lo que quería trabajar eran un poco los antisaludos tan estrictos y tan, digamos, que todos más o menos conocemos, de, de la parte del régimen, ¿no?
Entonces, ese proyecto de fotografías, que fueron 7 en los años 90, se convirtieron en el primer acercamiento, yo podría decir, de trabajar con un familiar directo, que hasta el momento yo tenía como referencia los manuales, el estudio de esos libros. Y bueno, y en ese momento con mi tío que participó de ese proyecto fue también muy interesante por eso, ¿no? Este, mm, Después llegando a los años 2000, digamos, desarrollé también un trabajo que vinculaba la sastrería con algunos elementos de la arquitectura. Este, y bueno, entonces los patrones que los construíamos con mi padre, que fue coautor de casi todos los proyectos de este trabajo, decidimos incluir patrones, por ejemplo, dentro de colchonetas para dormir. este, Colocamos algunos patrones de cortes en descargadores de escombros que se usan en las obras en construcción para desagote de los desperdicios, ¿no? Este, También colocamos patrones detrás de una escalera de escape que se utilizan en los exteriores de los edificios, sobre una carpa, etcétera. O sea que también dentro de ese periodo me interesó este, cruzar de alguna manera la sastrería con la arquitectura a nivel de algunos conceptos. Posteriormente, allá por los años 2010, 2008, 2010, el trabajo se fue orientando, me fue interesando las etapas intermedias de la sastrería, de la confección, y, y bueno, y simplemente con algunos elementos que conocí, por supuesto, viendo trabajar a mi padre y a mi tío, tomé simples acciones que de repente realizan los sastres para ver si apenas con esas palabras simples podría generar algunos proyectos de arte. Es así que digamos, pude organizar una producción de trabajos que se denominaban los marcados, porque los sastres tienden a marcar papeles, telas, etcétera. Y otra serie que se llamó Los Encimados, porque el encimar también es una actividad muy común en los sastres. Se enciman telas, papeles, se empaquetan cosas, etcétera.